vamos a hacer una introducción en el Génesis capítulo 1. Ustedes conocen toda la historia del Génesis capítulo 1. Ahí está la obra creadora de Dios, ahí se encuentra toda la obra creadora, la economía de Dios, la edificación de la familia, los negocios, la salud, todo absolutamente lo ven ustedes en Génesis 1 y 2. Pero en Génesis 1 está la obra creadora. En el sexto día Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza, y luego le encomendó su autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy vamos aprendiendo un versículo bíblico, porque muchas veces dicen, o decimos, yo decía, pero otra vez el apóstol con el mismo cuento, yo ya me lo sé. Y resulta que en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, tomen nota de esto, porque esta cita nos la vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender esta cita y la vamos a repetir. Diga, segunda de Pedro 1:12. Dice, por esto, a ver, todos, necesitamos que lo repitan, porque es que cuando lo repetimos lo grabamos. Diga, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Pero dígalo con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento. Por esto, yo no dejaré de recordarte siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dijo, no, otra vez con la historia, otra vez, eso ya me lo sé. Eso ya me lo sé, pero aunque se lo sepa, él dice, no dejaré de recordarles, aunque ustedes lo sepan. Yo no dejaré de recordarles siempre. Es decir, esto no es hoy, es siempre. Estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cuántos están confirmados en la verdad presente? Entonces esto es para ustedes y para mí, amén. Es para todos. Bueno, entonces vamos a recordar, el Señor nos va a recordar, porque Él no dejará de recordarnos esto. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La imagen dice, haremos al hombre a nuestra imagen. La imagen es la expresión de Dios. Es la expresión de Dios, es la imagen. Cada uno de nosotros, en nuestra imagen existe una expresión de Dios. Y Dios creó al hombre a su propia imagen para que fuera su expresión en esta tierra y en todo el universo. Para que fuera la expresión. Dios está escondido, es invisible en nosotros, Él está dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos la imagen para que vean la expresión de Dios en nosotros. Él quiere expresarse mediante el hombre. Ese fue el motivo por el cual la creó. Dios no creó 1000 hombres a la vez, creó uno solo, a su imagen y semejanza, para que de ese salieran todos los demás igualitos a Él. Ese es el plan de Dios. Así que ese hombre es la misma imagen de Dios, la propia expresión de Dios. Génesis capítulo 1, Adán era la expresión, la imagen y semejanza de Dios. Lo creó así para que a partir de Adán saliéramos todos igualitos a Adán, porque Adán era igualito a Dios. Entonces todos íbamos a salir igualitos a Dios. Porque Dios también le confió su autoridad a Adán, al hombre. El propósito de Dios es expresarse, pero este propósito fue frustrado en gran manera por el enemigo de Dios, ahí en el jardín, en el paraíso, en el reino. Dios tiene un enemigo en este universo y sobre esta tierra, y esta ha sido usurpada, robada de la mano de Dios, y por eso tenía que crear un hombre para que se encargara de su enemigo, para eso, ¿cierto? Por eso le confió su autoridad
para que el hombre no solo fuera su expresión, sino su representante legal. ¿Ustedes saben qué es un representante legal? Cuando usted firma un poder a un abogado, ¿sí? Dice, este es mi representante legal, quiere decir que ese abogado me representa a mí y hace todo lo que yo le ordene que haga, y yo tengo que respaldar lo que él diga. Ese era el hombre, ese era Adán, es decir, Dios le dio un contrato legal a Adán para que lo representara. Adán tenía la autoridad para que señoreara sobre todo animal y los que se arrastran sobre la tierra. La tierra había estado en rebelión y que tenía que ser sojuzgada porque la tierra estaba en manos del enemigo, porque el enemigo se rebeló en la eternidad. Desde antes de la creación del mundo, una rebelión. Por eso dice que la tierra estaba desordenada, porque antes de Génesis 1:1 la tierra ya estaba desordenada. Yo conocí a un hombre de Dios que vino a nuestra iglesia, se llamaba Andes Richelieu, que murió, y él nos vino a dar una predicación sobre Génesis 1:0, muy interesante, muy interesante. Esto para que ustedes sigan investigando. Sí, yo les doy únicamente la inquietud. Génesis 1:0 es muy interesante porque es lo que sucede en la rebelión en el Eterno, cuando Luzbel, el ángel de luz, se rebeló contra Dios. Él era el encargado de la alabanza ya en la eternidad, y se creyó mucho, se le creció el moño, y entonces se rebeló contra Dios. Usted lo puede mirar en Isaías 4:12, que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios, al Altísimo. Esa fue la rebelión. Luzbel quería ser igual a él. ¿Cómo lograría que se pudiera cumplir el propósito que Dios quiere? ¿Cómo lograría? La única manera está en el árbol de vida. La única manera está en el árbol de vida. Ustedes han leído mucho la Biblia, estoy hablando de gente edificada. Y es muy sencillo el mensaje para que todo el mundo lo entienda. De pronto hay gente que está comenzando. El árbol de vida. Recuerde que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Acuérdese de lo que acabo de leer. Diga conmigo: por esto yo no dejaré de recordarte siempre estas cosas. Que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Que el espíritu tiene 3 partes, que el alma tiene 3 partes y que el cuerpo tiene 3 partes. ¿Sí? Vuelvo a recordarle, pero no, dice, por eso yo no dejaré de recordarte siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Que el espíritu tiene 3 partes, que es la conciencia, la comunión, la revelación, que el alma tiene 3 partes, que es la mente, la voluntad, las emociones, que el cuerpo tiene 3 partes, que es el calabazo, cabeza, tronco y extremidades. Tiene 3 partes, todo tiene 3 partes, todo tiene 3 partes, ¿no es cierto? Y eso, vuelvo y les repito, esto no dejaré de recordarles siempre, aunque la sepan. Es una orden de Dios. Una orden de él. De modo que no él va a decir: yo fui a un país, a otro país, y allá siempre que llegaba el pastor me decía: eso ya me lo sé, eso ya me lo sé, eso ya me lo sé. Y aquí en Neiva nomás hay un pastor que todo lo sabe, todo lo sabe, pero no lo pone en práctica. Lo tiene aquí, pero no lo ha bajado aquí. Todo lo sabe, y de pronto algunos lo saben todos acá. Yo no digo que ustedes lo sepan. Seguimos con Génesis 2:9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Diga: el primer árbol delicioso a la vista y bueno para comer, es para alimentar el cuerpo. El Señor tenía que alimentar a Adán. Entonces le puso
el sancocho de gallina, le puso el tamal, todo eso ¿para qué? Para alimentar el cuerpo, ¿cierto? Y luego dijo, también el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Cuál es el árbol de la vida? Cristo. Cristo es el árbol de la vida, para alimentar el espíritu. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, para alimentar el alma. Entonces eran 3 clases de árboles, no 3 árboles, 3 clases de árboles. Uno para que alimente el cuerpo, otro para que alimente el espíritu, otro para que alimente el alma. Después de que se nos revela la palabra imagen y autoridad, aparece aquí la palabra vida. Diga conmigo, vida. Porque es que no le ponemos cuidado. Aquí aparece la palabra vida. ¿Cómo podríamos nosotros los seres humanos expresar a Dios si no tuviéramos la vida de Dios? Es imposible. Usted puede tomar una foto, pero eso no tiene vida. Eso no tiene vida. Si Dios es vida, si Dios es vida dentro de nosotros y si Él vive en nosotros, eso sí es vida porque Él es el que nos da la vida. Es la vida. No es posible vivir a Dios, expresar a Dios, si no tenemos vida. Es con la vida de Él, de un modo completo. Y esto solamente se puede hacer a través del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Aún la autoridad para representar a Dios, también depende del árbol de la vida. Si nosotros no tenemos el árbol de la vida, o sea, si Dios no vive en nosotros, si Dios no vive en nosotros como vida, si nosotros no comemos el árbol de la vida, ¿cómo podríamos ejercer su autoridad? Para estos 2 propósitos, su expresión y su autoridad, necesitamos que Dios sea nuestra vida. Él es nuestra vida. Que Él viva dentro de nosotros para que seamos su propia expresión y representación. Dios quería que el hombre creado fuera su doble, que fuera igual a Él, fuera su doble, igualito a Él. Pero el plan se frustró. Pero eso no paró su propósito. El plan lo frustró, pero Dios siguió con su propósito. Ahora, mire esto. ¿Cómo se siente un padre cuando su hijo sale parecido a él? Le dice, oiga, ese hijo sí es igualito a usted. Ahora, ¿cómo se siente el hijo? Que le diga, usted sí es hijo de su papá. Usted es igualito. ¿Cierto? Así tengo un ejemplo aquí, pero es que no vinieron hoy. Por ejemplo, Ricardo Padilla con su hijo. ¿Quién duda de que ese muchacho, Dios mío, es igualito? Ahora, ¿cómo se siente Ricardo cuando le digan, oiga, su hijo es muy parecido a usted, ¿no es cierto? Es igualito. Eso es lo que Dios quería de nosotros, que nosotros saliéramos igualitos a Él. Eso es lo que Él quería, ¿no es cierto? Pero después de la caída, miremos lo que sucedió en Génesis 5, 1 al 3. Este es el libro de la genealogía de Adán. Póngale mucho cuidado a esto, porque aquí hay palabritas que son interesantes. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Lo hizo varón y hembra. Los creó y los bendijo y llamó al nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Los dos se llaman Adán. Los dos se llaman Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya no era la semejanza de Dios, sino la semejanza de Adán. Ya ahí se distorsionó. Y ahí aparecimos nosotros ahora que Dios quería que nuestros hijos fueran igualitos a nosotros, ¿no? Pero ahorita por lo menos decimos, bueno, tiene la nuca igualita a la del papá, por lo menos eso, ¿no? Sí. Pero Él quería que nosotros saliéramos iguales a Dios. Ese era el plan de Dios. Pero Cristo
nos devuelve la facultad de engendrar hijos espirituales a nosotros, no para que sean igualitos físicamente, pero sí que los hijos que nosotros engendremos espiritualmente sean igualitos a nosotros en el espíritu, porque en el espíritu nosotros somos igualitos a Dios. En el espíritu. Y eso sucede cuando hemos comido el árbol de la vida, que es Cristo. Hoy existen muchas religiones, muchas sectas, muchos conceptos naturales. Creen que Dios es el creador, dicen que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Entonces lo ven al niño, nos muestran a Dios como muy alto, no como por las nubes. A mí me presentaron un Dios que andaba en las nubes dando garrote. A mí, cuando yo era un niño, a mí me presentaron ese Dios. La religión me presentó a Dios que daba garrote. Entonces, imagínense que Dios nos creó a nosotros, creó a Adán y le había dicho, bueno, usted es chiquito, yo soy el grande, ¿ok? Entonces, imagina que Dios le hubiera dicho eso a Adán. Usted se tiene que postrar para arrodillarse y adorarme. Usted me tiene que pedir 10 veces la bicicleta que le prometí. Entonces, imagina que, ¿usted cree que Dios hubiera hecho eso? Eso lo hacemos nosotros con nuestros hijos, porque tenemos una desviación. Eso no está en Génesis. Dios dice que lo puso al frente del árbol de la vida para que lo comiera. Diga conmigo, comer. Y yo debo comer el árbol de la vida, para que lo coma. No le dio una lista de mandamientos. Esa fue la obra de Moisés, los 10 mandamientos. Por eso es que la religión seguía por los 10 mandamientos. Eso está en Éxodo 20. Dios le dijo en Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Le dijo, mira, hijo, puedes comer de todos los árboles. Eso se llama libertad. Pero el día que coma del árbol de la ciencia del conocimiento, muere. Usted verá. ¿Y qué hizo Adán? De ese fue el que comió. Ayunó de los otros, pero comió de ese. Ahora nosotros tenemos que ayunar de ese y comer de los otros. La intención de Dios con respecto al hombre no tiene que ver con el hacer, sino con el comer. Ojo con esto, y aquí creo que comenzamos a tomar forma. La intención de Dios con respecto al hombre no tiene nada que ver con el hacer, sino con el comer. Si el hombre come bien, de manera apropiada, entonces estará bien. ¿Qué sacaría un hombre con que hiciera las cosas tremendamente bien y comiera mal? Se enfermaba, ¿no? Pero si come bien, las cosas que tiene que hacer las hace bien. Es lo contrario. El árbol de la vida es Dios en Cristo. Como el Espíritu, así es vida para nosotros. Es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de recibir a Cristo no pensábamos en Dios. Antes de nosotros no pensábamos. Pero cuando fuimos salvos o avivados, es posible que inmediatamente tomáramos la decisión de servir al Señor, de hacer todo lo posible para hacer buenas obras a fin de agradarle y de asistir a la iglesia. Ah, sí, hay que asistir a la iglesia. No importa que no coma del árbol, pero hay que asistir a la iglesia, porque nos enseñaron para eso, para adorarle. Estos pensamientos concuerdan con nuestros conceptos naturales. Nuestros conceptos naturales son erróneos. Jesús es Dios encarnado, pero Cristo está dentro de Jesús. Así como Cristo está hoy dentro de nosotros, Dios, Jesús, tenía un cuerpo humano. Así como Cristo está dentro de nosotros. Y ahora van a quedar así. Más tarde dijo que Él vino no como rey para regir sobre otros, sino como pan de vida para que lo comieran. Y eso fue lo que hicieron los 5,000. ¿Qué hicieron los antiguos en el desierto? ¿Comer el qué?
El maná representa el pan de vida. Era un tipo de Cristo, un tipo de Jesús, un tipo de Cristo en el antiguo pacto, en tipos y sombras. Eso representaba el maná. En Juan 6:35 dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sed espiritual, hambre espiritual, Él lo llena a uno. Él vino para que le comiéramos. El Señor no quiere que consideramos cómo servirle, cómo adorarle o cómo glorificarle, sino que lo consideremos como nuestro alimento. Él es nuestro alimento. Él se nos presenta como vida en forma de alimento. Debemos recibirle alimentándonos de Él y comiéndole. Juan 6:52-58. Mira lo que dice. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Eran ellos eran los carnales que no entendían, ¿cierto? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Ahora entendemos por qué tenemos vida eterna? Cuando se habla de la carne y de la sangre, significa que Él sería inmolado, que Él sería sacrificado. Él dio su cuerpo y derramó su sangre por nosotros para que tuviéramos vida eterna. Comer su carne es recibir por fe todo lo que Él hizo al dar su cuerpo por nosotros. Y beber su sangre es recibir por fe todo lo que Él logró al derramar su sangre por nosotros. Comer su carne y beber su sangre es recibirle en su redención como vida y suministro de vida, creyendo en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Comer la carne del Señor y beber su sangre es creer en Él, porque creer es recibir. Comer es ingerir el alimento para que sea asimilado por nuestro cuerpo orgánicamente. Esto es recibirle y que sea asimilado por el nuevo creyente como alimento. Aquel que resucitó vive en nosotros. El día que ustedes confesaron a Cristo, ustedes comieron a Cristo y bebieron su sangre. Comieron el pan y bebieron su sangre. Debemos creer que el Señor Jesús, debemos creer en el Señor Jesús porque lo necesitamos como vida. En Él, porque Él es el pan de vida. Es recibirle como vida, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo, su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Él no solo es nuestro Salvador objetivo, sino nuestra vida subjetiva. Tremendo esto. Y necesitamos esta vida después de que lo recibimos. Esto no tiene nada que ver con obrar, servir, adorar, sino con comer. Si comemos bien, si comemos a Cristo, podemos hacer todo lo que aquí nos, sin necesidad de que nos digan, hay que venir a las 8, de que quieran venir. Si nosotros comemos bien, podemos hacer cosas maravillosas. Pero nos preocupamos es por el hacer y no por el comer. ¿Cómo comemos? ¿Qué comemos? ¿Cuándo? ¿Y cuándo lo comemos? Vamos a mirarlo. Inmediatamente después de que Dios creó al hombre, le puso delante del árbol de la vida para que comiera de él. Esto significa que Dios se presentó al hombre en forma de alimento. Dios no tenía la intención de pedirle al hombre que hiciera cosas para él.
Dios solo quiere que el hombre lo reciba a Él como alimento, que el hombre se alimente de Dios. Eso es lo único que Él quiere. Debemos cambiar nuestro concepto de hacer por comer. Sería maravilloso que fuéramos hijos de Dios, que primero entendamos, lo creamos, lo comamos y después hagamos. Hoy la religión evangélica nos ha puesto a hacer. Es una religión de obras muertas. Dios quiere que lo comamos y que lo disfrutemos. Juan 4, 13 y 14 respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Volver a tener sed representa todo lo mundano. Mire, podemos ir a bailes, podemos disfrutar, podemos pasar el San Pedro, disfrutar, y el día que pase eso, ¿cómo quedamos? Todos los mundanos representan volver a tener sed, volver a tener hambre. Todos los mundanos. Hasta que no comamos a Cristo, no se nos quita esa hambre y esa sed. Hasta que no lo comamos y lo bebamos. La diversión y los asuntos del mundo nos hacen seguir con sed. La vida eterna es la vida increada por Dios. Es perpetua con respecto al tiempo. También es eterna en naturaleza. No volveremos a tener hambre ni sed porque tenemos nuestro alimento. ¿Cuántos lo creen, hermano? De pronto esto choca un poquito con lo que yo les había enseñado anteriormente. Comamos a Cristo, vamos a comer todos los días a Cristo. No, que lo vamos a comer y ya lo tenemos. Ahora miramos esa parte. En Juan 4, 23 y 24 dice: mas la hora viene. Ustedes saben qué es Juan 4, ¿no? Si ustedes quieren entender mejor esto, tienen que leerse ese capítulo de Juan capítulo 4 10 veces, investigarlo, escudriñarlo por todas partes. Y vamos a... Mire, usted no sabe todo el tiempo que llevo mirando ese capítulo de Juan 4. ¿Dónde está la samaritana? Juan capítulo 4, del 1 en adelante, vuélvalo otra vez a leer, coja los diccionarios, coja las distintas versiones de la Biblia, investíguelo. Todo Juan 4, capítulo, Juan 4, es lo que estamos hablando, Juan 4, 23 y 24, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Nosotros no lo adoramos aquí con estas alabanzas. Aquí venimos a darle gracias, pero la adoración está en espíritu y en verdad. Cuanto más comamos de Él y más bebamos de Él, más seremos de Él y más le adoraremos. Esto es alimentarnos de Él, recibirle y disfrutarle. Al despertar, al dormir y todo el día vivir en comunión con Él, es abrirnos a Él. Y aquí comenzamos con otra frase muy importante. Diga: abrirme a Él. Es abrirme a Él. No es fácil ser hijos de Dios que adoren en vez de orar. Puede que lo digamos en nuestras oraciones, pero nuestras oraciones no han cambiado. Es posible que le digamos: Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Señor, tú conoces mi debilidad. Tú sabes que pierdo la paciencia. Eso me pasa a mí. Esto demuestra que aún tienes el concepto de hacer. Entonces, voy a dar una ofrenda para calmar, para que Dios me dé más paciencia. Voy a llegar más temprano para que Dios me dé lo que necesito. Voy a ayunar. Eso es lo que hace la iglesia evangélica, tradicional, legalista, religiosa. Nosotros ya salimos de eso. Necesitamos un verdadero milagro y es estar dispuestos a adorarle de corazón. Es estar dispuestos a hacer nada. Oiga, dispuestos a hacer nada. Prepárese, el que tiene la, dígale, prepárese para hacer nada.
Señor, quiero alimentarme de ti, a comerte. Dígale, Señor, estoy dispuesto a ti. Me abro a ti, a comerte. Dígale, Señor, me abro a ti, tú eres mi disfrute, tú eres mi alimento. No es fácil olvidarnos del hacer, pues el hacer corre por nuestras venas, juntamente después de que el Señor creó al hombre, se presentó como el árbol de la vida en forma de alimento para comerlo día tras día. El Señor se ve primero como comida. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí la vida representa el árbol de la vida. Luego se ve como el pan de vida. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan de vida es el árbol de vida, el árbol del conocimiento es el árbol de la muerte. Dice que alimenta el alma. En Juan 4:14, mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Luego como alimento de vida, como el aire. En Juan 10:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Fue como espíritu que él infundió al soplar en los discípulos y que recibió en los creyentes, y fluye en ellos como ríos de agua viva. Entra en ellos como su consolador y comienza a morar en sus discípulos. Recuerden que los discípulos de Jesús caminaron con él, pero él no estaba dentro de ellos. Ellos no sabían qué era tenerlo hasta cuando él muere, y siendo espíritu se demora con ellos 40 días hablándoles del reino para que ellos se acostumbraran a vivir con un espíritu, con el Cristo no glorificado, porque no ha sido glorificado todavía, con el Cristo crucificado. Él es vida, vida, alimento. Póngale cuidado, diga conmigo, Él es vida, alimento, bebida y aire. Para ser cristiano, no para ser un cristiano que obre, sino un hijo de Dios que lo disfrute, para disfrutarlo, mis hermanos. Debemos disfrutar al Señor, debemos de vivir alimentándonos, beberlo y respirarlo para poder vivir con Él y en Él. Me levanté el domingo, qué pereza ir a servir a la iglesia. En cambio me levanté el domingo, qué rico ir a servir, con gozo. ¿Por qué? Porque es la vida la que produce eso. Ahora vamos a mirar cómo disfrutar a Cristo. La pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo disfrutar a Cristo? Tenemos que abrirnos a Él. No de manera superficial, sino de una forma profunda. No es abrir solamente nuestra mente y nuestro corazón superficialmente. Recuerde que nuestra mente está ¿en dónde? En el alma. ¿Nuestro corazón qué es? El alma más la conciencia. Recuerde que no les dejaré recordar estas cosas. Siempre les dejaré recordar estas cosas. Siempre. Aunque ustedes las sepan. ¿Cierto? Entonces, no de manera superficial, sino de una manera profunda. No es abrir solamente nuestra mente y nuestro corazón superficialmente. Debemos abrir nuestro espíritu profundamente. Puede que alguien esté abierto superficialmente y no de manera profunda. Muchas veces abrimos solo nuestra mente y no nuestro corazón. Es abrirnos desde lo más profundo de nuestro ser. Si lo queremos disfrutar, tenemos que aprender a abrirnos desde lo más profundo de nuestro ser. Y no como lo hacemos superficialmente. ¿Y cómo lo hacemos ahora? Debemos abrir nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Es decir, debemos abrir lo profundo de nuestro ser al Señor. Sinceramente, yo pensaba que beber al Señor significaba que el Señor estaba fuera de mí. Yo pensaba que el Señor estaba fuera de mí. Y por eso decía todos los días que tenemos que comer a Cristo. Sí, pero ¿qué lo vamos a comer si ya lo tenemos adentro? Todos los días vamos a beber de Él, ¿no? Ya lo tenemos adentro.
Yo pensaba que el beber del Señor significaba que el Señor estaba fuera de mí, pero al leer Juan capítulo 4, que les recomiendo que lo lean, descubrí que beber del Señor no es así. Desde el momento en que recibimos al Señor, Él como manantial de agua viva está dentro de nosotros. No considere que el manantial está en los cielos, ni que es algo que está fuera de usted. El Señor como agua viviente está dentro de nosotros, como manantial vivo, en la parte más recóndita de nuestro ser. Él está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el alma más nuestra conciencia. Ahí está Él, el árbol de vida. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Ojo, diga en él. Ahora digo, será en él. Es decir, en nosotros. En él es en nosotros. Mas el agua, si bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Diga conmigo, digo esto para mí, en él. Una fuente de agua que salte para vida eterna. En él, es decir, en nosotros. ¿Cuál parte de nosotros? Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Es decir, si leemos Juan 4, nos daremos cuenta de que esta agua viviente, el manantial que está en nosotros, está en nuestro espíritu. Si queremos beber del Señor, no consideremos que el Señor va a entrar en nosotros como si fuera alguien que está fuera de nosotros. El Señor ya está dentro de nosotros en espíritu. Ahora tendremos que aprender a abrirnos, abramos nuestro corazón y nuestra alma y hagamos, y luego el manantial brotará. Cuando el manantial brote y salte, nos dará agua y nosotros beberemos de él. Lo hemos tenido encerrado, hermano, lo tenemos adentro encerrado, escondido, limitado dentro de nosotros. No es necesario que el Señor entre nuevamente en nosotros, ya lo tenemos, pero es necesario que nos abramos para que Él brote desde nuestro interior. Solo así estaremos saciados. Hoy en día nosotros los cristianos no tenemos esta visión, solo pensamos que el Señor es el Creador, el propio Dios a quien debemos temer, amar y servir, que es necesario que hagamos algo para agradarle, servirle y que le adoremos. No comprendemos que Él es el todo para nosotros, nuestra vida, nuestra comida, nuestra bebida, nuestro aire, y como tal lo debemos disfrutar. Solo el árbol de vida, ahora el árbol de vida no está fuera de nosotros, sino dentro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si usted se casa y encierra a su esposa en una alcoba y no la deja salir? ¿Qué pasaría? Si usted encierra a su esposa en una alcoba y no la deja salir. Así lo tenemos a Él amarrado, porque nos abrimos, abrirnos para que Él brote como río de agua viva. Eso es comer y beber a Cristo. Ahora es de adentro hacia afuera, es comer, es abrir nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra alma, abrir nuestra conciencia para que Él brote y no volveremos a tener sed. Eso lo tenemos que hacer. En la mañana, Señor, gracias, me abro a ti para que... Mire, por eso es que hemos hablado muchas veces que la oración es una autorización para que Él haga lo que nosotros le pedimos, y hoy lo creo más. Pero ¿cómo lo va a hacer si nosotros lo tenemos amarrado? Si no abrimos nuestro corazón para que Él brote como río de agua viva. El árbol de la vida está dentro de nosotros, pero lo tenemos amarrado. Debemos orar. Señor, quiero abrirme a ti. Quiero abrirme a ti. Esto no es fácil, esto es un proceso. Tal vez estamos abiertos hasta cierto punto, repito.
Solo así brotará el agua de vida, brotará entre nosotros y fluirá. No nos preocupemos por hacer lo correcto. Abrámonos al Señor desde lo profundo de nuestro ser. Esta forma de tener contacto con el Señor para nosotros es una nueva forma, pero esta está en las Escrituras. Si escudriñamos Juan capítulo 4, Él nos lo revelará. ¿Cuántos lo creen? Cierre sus ojos, mi hermano. Vamos a concentrarnos en esto. Ahí sentaditos. Concentrémonos. Esto no es cuestión psicológica, ni sugestión, ni nada de eso. Por favor, no van a tomarlo así. Diga conmigo, Señor, hoy me abro a ti. Y solo con tu poder lo podré hacer. Abro mi mente, mi voluntad, mis emociones, toda mi alma. Abro mi conciencia, mi espíritu. Abro mi corazón, lo más profundo de mi ser, para que fluya como río de agua viva y yo poder disfrutarte con todas tus riquezas que están dentro de mí. Tú, Señor, estás disponible. Eres nuestra vida, nuestro alimento, nuestra bebida, nuestro aire. Amén. Abrámonos y aprendamos a permanecer en Él. Olvidémonos de nuestras necesidades, los negocios. Mire, yo veía el ejemplo cuando uno está llamando, yo cometo mucho este error, estoy almorzando y me llama por teléfono y yo atiendo el teléfono. No, cuando estemos con Él no atendamos nada. ¿Por qué? Porque estamos con Él. Él está fluyendo dentro de nosotros. Olvidémonos de nuestras necesidades, negocio, familia. Disfrutémosle. Vamos a entender otras cosas cuando lo estemos disfrutando. Dejemos de ser activos en los quehaceres y el trabajo. Y dediquémosle tiempo libre. Dejemos de ser activos en los quehaceres y el trabajo y muy pasivos en el comer, beber a Cristo. Él es nuestra vida. Hay una frase muy tremenda: jubilémonos en el Señor. Y esto solo se logra cuando decimos jubilarnos para el Señor. Descansemos. Su imagen y su semejanza está dentro de nosotros. Su imagen y semejanza está dentro de nosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Él desea fluir. Y esto sucede cuando decidimos jubilarnos para el Señor. Su imagen y su semejanza estarán con nosotros. Él desea fluir de adentro hacia afuera, pero el obstáculo somos nosotros, no lo dejamos. Nosotros somos la tierra, lo tenemos enterrado. Somos la barrera. Si nos abrimos a Él en todo, nuestro interior se ha nutrido, regado, refrescado y fortalecido. Esto se llama la economía de Dios, el fluir dentro de nosotros. Cierren sus ojos, Padre, que podamos disfrutar al Señor para nuestra vida y para nuestro suministro de vida, para expresarle en su imagen y semejanza y le representemos con su autoridad en la tierra. Queremos ser dignos representantes tuyos, Señor. Solo si nos abrimos podemos demostrarle al mundo que tu imagen y semejanza está dentro de nosotros. Pero necesitamos que tú, Señor,
fluya como ríos de agua viva de nuestro interior. Muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús.